Así que texto de Efesios capítulo 3, los versos 14 al 19, a ver si les suena lo que cantamos hace un momento. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él, fíjense qué bonito lo dice, les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Y también ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepase el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. ¿Oramos por eso, hermanos? Léalo otra vez para usted y diga lo que dice: por esta causa doblo mis rodillas, le ruego que Él conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria. ¿Qué cosa? ¿Qué nos está pidiendo? El que seamos fortalecidos en el hombre interior, hasta alcanzar a conocer cuál sea lo ancho, lo alto, lo grande del amor de Dios para con nosotros, y que el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento, llene a cada uno de ustedes a la medida de la plenitud de Dios. Padre, te damos muchas gracias por esta tarde. Te pedimos por la palabra, te pedimos que ella pueda no volver a ti vacía, Señor, sino que llegue hasta ti con nuestro corazón, que pueda atraparnos, no solamente para una reflexión que pudiera ser profunda, sino para un acercamiento a tu espíritu, y que podamos encontrar en ella la palabra que ilumine, que instruya, pero también seguramente encontraremos la palabra que redarguya, que pueda hacernos ver nuestros fallos, lo que falta por alcanzar, y que seas tú, Señor, que pueda lograr tu palabra, tu voluntad en nuestros corazones, que arraigados y cimentados en amor podamos entender aquello que sobrepasa el conocimiento humano, que tú puedas descubrirnos a través de la presencia del Espíritu Santo lo que quieres para nosotros en esta tarde. Te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. De este texto vamos a destacar tres cosas. La primera es que Pablo está en tres sencillos pasos dándonos una teología bien profunda. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante, díganmelo juntos, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Antes de llegar al concepto de Dios como nuestro Padre, Pablo nos lo presenta primero como el Padre de Jesús, porque antes que nada es el Padre de Jesús. Reflexionemos un poco de la paternidad de Dios. ¿Por qué Dios se quiso descubrir al mundo en un rol de padre, no solamente en un rol de Dios, sino en un rol de padre? Y la primera figura es Padre de Jesús. ¿Cómo se portó Dios como Padre de Jesús? A ver, número uno, hermanos, como un padre que ama. Yo voy a poner un texto, pero ustedes se van a acordar de varias cosas. ¿Cómo podemos detectar un padre que ama? Bueno, un padre que se preocupó del nacimiento de su hijo y estuvo al pendiente de él. Y dice que gracias a Dios crecía y se fortalecía y hallaba gracia delante de Dios y de los hombres. Era Dios quien estaba ahí con su hijo, amándolo profundamente. Llega a las aguas del bautismo y se abre el cielo y se oye la voz potente de un padre orgulloso que dice: este es mi hijo amado. El padre ama al hijo profundamente. Segunda característica del Padre de nuestro Señor Jesucristo: un Padre guía, un Padre maestro, un Padre acompañante. En muchos textos, ojalá que ustedes lo quieran revisar, en muchos textos Jesús dice: yo no hablo de mi propia cuenta, yo no vengo a hacer las cosas que yo quiero, solamente lo que aprendí de mi Padre vengo a enseñarles. Lo que mi Padre me permite decir, eso es lo que vengo a enseñarles. Único obediente que dice: yo solamente puedo hacer lo que mi Padre me permite. Y todo el mundo se dio cuenta que era así, porque decían: nadie puede hacer las cosas que éste hace si no estuviera Dios con él.
Dios estaba acompañándolo, Dios estaba arropándolo y guiándolo en cada segundo. Así es como debe ser el Padre. Y nos mostró a un Padre que ama a su Hijo, pero un Padre que se preocupa de ayudarlo, de guiarlo, de aconsejarlo, de dirigirlo. Así que el Hijo estaba seguro de lo que tenía que hacer porque estaba siendo instruido por su Padre. ¿Qué otra característica encontramos en el Padre de Jesús? Un Padre liberador, un Padre que lo envió, que le soltó las amarras, que le hizo abrir las alas en el cielo cuando dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién nos irá? Y Jesús dijo, aquí estoy listo, dame un cuerpo para hacer tu voluntad. El Señor no lo arropó y no lo dejó, sino le permitió venir a vivir entre nosotros. Así que el Padre envía porque confía en su Hijo, lo libera, pero también lo respeta. Hebreos 5:8 lo dice de una manera muy fuerte. Aprendió obediencia, aunque era el Hijo de Dios. Dios le hizo caminar ese camino para aprender obediencia. Lo mandó en una misión, pero dentro de la misión estaba haciendo una misión que iba a enseñarle muchas cosas. Y después Pablo dice a Filipenses, por esta razón, Dios le dio el más alto y el más excelente de todos los nombres. ¿Por qué? Porque Él vino a cumplir la misión y Dios respetó al máximo esa misión. Tuve dudas, hermanos, de poner algún texto. ¿Y saben cuál otro iba a poner? Y dije, no sé, me duele ponerlo. Cuando en la cruz, una de las últimas palabras de Jesús es, Padre, ¿por qué me has abandonado? Un Padre que aún al ver el sufrimiento no interrumpió la historia de la humanidad para decir, no lo merecen, no voy a permitir que mi hijo sufra eso. Guardo silencio. El sacrificio del hijo fue el sacrificio del Padre. No sé a quién le dolió más, pero seguramente el Padre estaba dolido de ver a su hijo atravesar esos momentos de pena, pero no le privó de llegar hasta la cruz por nosotros. Porque sabía que estaba aprendiendo obediencia, porque sabía que se estaba convirtiendo en el Salvador del mundo, porque sabía que a través de esa acción Él iba a llegar a tener el más alto honor y el más excelente de todos los mundos. Pero Jesús sabía que estaba ahí, por eso le dijo, Padre, siento que me has abandonado. Tenía que dejarlo, porque si estaba con Él, no podría haber absorbido el pecado de todo el mundo y por eso lo tuvo que dejar momentáneamente, porque la cuarta característica nos lo va a explicar, porque el Padre responde, rescata y salva. Jesús no hubiera sido capaz, aún con toda su grandeza, de ir a la cruz si no tuviera la total certeza de que su Padre no iba a levantar de entre los muertos. Por eso caminó a la cruz, estoico, firme, seguro. Es necesario que vaya y me prendan los príncipes y me maten, pero el Señor me levantará al tercer día y allá nos vemos. Esa seguridad tenía en su Padre. Mi Padre me está enviando y sufriré, pero mi Padre me va a rescatar. Ahí va a estar después de 3 días y 3 noches. No me va a dejar en el sepulcro. Eso es el Padre de Jesús. Ahora, si nosotros podemos entender esta teología de Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de Jesús, ¿verdad que hay que doblar las rodillas ante esa grandeza de un Padre que ama, que enseña, que confía y que finalmente salva y rescata? Bueno, pues ese Padre es también nuestro Padre. Gloria al Señor. Vamos a dar el camino, hermanos. 1, no dudemos nunca que nuestro Padre nos ama. ¿Cómo lo dice la Escritura? Lo dice de una manera muy fuerte. Dice, porque aquel que no escatimonia a su propio hijo, a ver si ustedes recuerdan esa parte, me gustaría que la anotaran y la leyeran en casa porque es difícil de entender, es difícil de procesar. Cuando decimos, permitió Dios que Jesús muriera por una causa y por una razón, y esa causa y esa razón somos usted y yo. Si no escatimonia a su propio hijo, sino que lo entregó a muerte por usted, ¿no le dará junto con él todas las cosas? Así termina diciendo ese verso de Romanos. ¿Le ama el Señor? Sí. Profundamente. ¿De qué otra manera le podría mostrar más amor? No hay otra manera de mostrar más amor.
amaba profundamente a su hijo, le ama a usted profundamente que permitió el sacrificio de su único, del unigénito por usted. Segunda, no dudemos nunca que es el Padre quien nos guía, nos enseña y nos acompaña. Romanos 8, en ese mismo capítulo previamente, dice que todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Amén. La demostración de que nosotros hemos llegado a ser hijos de Dios es que nos dejamos guiar por un Padre. Hacemos nuestras las palabras que recordó Jesús cuando dijo, yo soy la vid, ¿y ustedes? Los pámpanos. Recuerden que alejados de mí, nada podéis hacer. Manténganse unidos a mí. Jesús dijo, yo no enseño nada de mi propia cuenta, sino lo que he recibido de mi Padre, porque nosotros podríamos traer un mensaje nacido de nuestro corazón. ¿Qué le podemos enseñar a otros? ¿Cómo podemos actuar diferente que sea mejor que lo que aprendemos de nuestro Padre? ¿Cómo lo podemos poner en duda? Debemos todos los días decir, Señor, guía mis pasos. Señor, que diga solamente lo que tú quieres que diga. Señor, que yo pueda obrar justamente con lo que tú pongas delante de mí. No quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. Tú eres mi Padre. No me voy a revelar a tu palabra. Justo lo que tú me digas, sé que es el mejor camino que yo puedo tomar, como un hijo obediente. Tercera, el Padre nos envía y nos libera. El verso que elegí es Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3, diciendo, ¿lo leen conmigo? Gozaos de ser parte de las aflicciones. ¿Por qué pongo este verso, hermanos? Quiero recordar aquel que dijo también el apóstol Pablo, que dice, de ser tenidos por dignos de sufrir los sacrificios de Cristo Jesús. Porque si nosotros decimos que somos discípulos del Maestro y el Maestro sufrió, nosotros no queremos sufrir? Porque el cristianismo moderno se exenta de los dolores pensando que ser hijo de Dios me quita todo dolor, me trae todo género de bendiciones. No puedo enfermarme porque soy hijo de Dios y Dios me tiene que sanar y Dios me tiene que dar victoria y me lleva de gloria en gloria. No siempre, hermano. Si no fue así con Jesús, ¿por qué queremos que así sea con nosotros? El verdadero Padre, al que ama, castiga. Al que ama, disciplina. ¿Por qué? Porque en este camino de la disciplina es donde se va a reafirmar nuestro carácter. Nadie puede afirmar una fe cuando vive exento de problemas. Es precisamente dentro de la tribulación y del problema que nos afirmamos en la fe, que nos arraigamos en el Señor, que abrazamos al Padre que puede darnos una respuesta. Nos va a liberar, hermanos. Nos va a soltar. Y a veces vamos a decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? Yo sé que estás ahí, pero siento que estoy hablando al vacío. Hace mucho que no siento que me escuchas. Hace mucho que estoy sintiendo que pierdo el rumbo, pero algo en mi fe me dice que estás ahí. Sé que me vas a soltar. Sé que me vas a dejar caer. Eso hace un verdadero Padre. Porque cuando caemos, entonces estará la mano del Padre para levantarnos. Y eso es lo que sería la característica número 4. El Padre nos rescata, el Padre nos salva. Primera de Corintios 10:13, también uno de mis versos favoritos, dice, porque no os ha venido tentación que no sea humana, mas fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos llevar. Disfrute este texto. Si está pasando usted por un momento de aflicción, es una aflicción humana y Dios la conoce. Y Dios sabe que usted puede con eso, por eso se lo permite. Si fuera algo que usted no puede superar, el Señor no permitiría que eso llegara a su vida. Esta tentación es humana, pero Dios no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos llevar. Y además, junto con la tentación, dará la salida para que podamos aguantar. Amén. Es el Padre que permite al Hijo caminar solo. ¿A sabiendas qué? Que se va a caer. Pero si no lo permitimos que camine y que afiance sus pies, jamás va a caminar. Y si se cae, ahí estará su Padre para levantar. Y más adelante, en otro grado de madurez, lo montará en una bicicleta.
Y habrá un momento que le va a tener que quitar las rueditas. Así es el Padre con nosotros. Y nos permite ir porque cada vez que ganemos una batalla más, nos estaremos haciendo más hábiles para este difícil proceso que es la vida. Vamos a ser cada vez más fuertes y el Señor lo permite. Y si en el transcurso tenemos un problema, ahí estará nuestro Padre para rescatar. Amplia introducción para recordarnos que de eso hemos estado hablando los 2 meses anteriores. La paternidad de Dios es una gran muestra para afianzar nuestra fe. Pero la siguiente parte del texto de Efesios 3 dice que de él recibe nombres. ¿Recuerdan esa partecita? No sé si se la aprendieron. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de Jesús, del cual recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Sigue, perdón. ¿Qué significa esto de recibe nombre? Hay un juego de palabras que para nosotros resulta difícil porque la palabra griega de el padre o el pater es la misma para familia, de la cual también viene patria. Entonces nosotros diríamos, del padre recibe el nombre la patria. Así nos queda un poquito más con la intención que quería el apóstol Pablo. O sea, es padre de Jesús, es padre mío, pero es padre de todas las familias, de todas las patrias, de todas las naciones, aún las del cielo y las de la tierra. Así, en esta parte queremos ir a la siguiente parte del mensaje que recuerden es paternidad, familia y comunidad. Vamos a ver, ¿cuál es el propósito de Dios? Pues el propósito de Dios es la comunidad. Vamos a hacer un recorrido histórico. La primera, en el Antiguo Testamento, Adán. Y vio Dios que el hombre estaba solo y dijo, no es bueno que esté solo. Hizo una ayuda idónea. Y la primera orden que les da a la pareja es ir y multiplicados, henchid la tierra. ¿Qué significa? Tengan hijos, llévense de hijos, hagan familia. ¿Y cuál fue el resultado? Que Caín mató a Abel. Y ahí se acabó la historia, ¿no? Dios trajo una reposición para decir, esto no quita mi propósito, y trajo a Set, el tercer hijo, para que ellos siguieran viviendo en familia, porque era el propósito de Dios. Segunda gran historia de la Biblia, Noé, el arca de Noé. ¿Quién construyó el arca de Noé? Pues predicó 120 años Noé, siempre decimos, y nadie le creyó. Pues sí le creyeron. Sus 3 hijos, y sus 3 nueras, y su esposa. Porque cuando les dijo es momento, fueron los primeros que se subieron. Y después el Nuevo Testamento dirá, a la verdad, 8 personas fueron salvas a través del agua. ¿Quiénes? La familia de Noé. Y justo cuando bajan, Noé falla, los hijos se avergüenzan de él, viene pecado en la familia, pero eso no detiene, las familias nos vamos a equivocar, pero eso no rompe el propósito de Dios, que cuando va a empezar la historia de la salvación a través de Abraham, le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Un anciano sin hijos, casado con una mujer estéril, para mostrar que el verdadero propósito de Dios es, yo puedo hacer familia de donde los hombres parece que lo ven como imposible. Mi esposa es estéril y ella tomó la sierva para tener un hijo. ¿Y qué le dijo Dios? No era así, Abraham. Era el que yo te iba a dar para que fuera tu hijo, para que fuera tu descendencia. ¿Y ves las estrellas del cielo? Así serán tus hijos. Así será tu familia. Y de él nació Jacob y las 12 tribus de Israel. ¿Qué fue finalmente las 12 tribus de Israel? Sino una familia de familias. Eso era el pueblo de Dios. Y todo el Antiguo Testamento es cómo Dios guió a las familias que formaban el pueblo. ¿Qué tenía en mente el Señor? ¿Una salvación individual? Siempre ha tenido en mente una salvación comunitaria, una unión, una común unión. Por eso el término es la comunión entre nosotros. Ahora brincaremos al Nuevo Testamento de manera muy rápida.
Porque lo primero, lo decía yo hace un momento, lo primero que nos encuentra en el Nuevo Testamento es Dios buscándole familia a su hijo. Y encuentra a un hombre justo y a una doncella llena de fe para decir, ellos son los que tomarán a mi hijo para educarlo. Y confió a José y a María la educación de Jesús. Y luego nos encontramos más historias. La primera forma en la que el Evangelio llegó a los gentiles fue con Cornelio. Y a Cornelio le predicaron a él, ¿y qué? Toda su familia. Y luego nos encontramos en Filipo cuando, a respuesta de la pregunta del carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le contestaron? ¿Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo? Tú y tu casa. El mensaje del Evangelio es un mensaje a nuestra familia. No es un mensaje individualizado. Pero ahora, ojalá que podamos explorar esta parte. Piensen un momento, habla los que a lo mejor conocen un poquito más de historias bíblicas. Y en esta reflexión me empecé a dar cuenta que en el Nuevo Testamento hay pocas familias. Y recordé aquello que Jesús dijo, que el Evangelio vendría no a meter paz, sino espada. Y que los principales enemigos serían los de tu propia familia. Y que el padre se volverá contra el hijo y el hijo contra el padre. Que el Evangelio iba a venir y me confundió. Y luego llegué a otra conclusión y dije, ¿cuál es el propósito de Dios? Porque encontramos a un Pablo con familia o sin familia, ¿no? Sí. Cuando menos no se habla de su familia. Y hablamos de los apóstoles no acompañados y decimos, ¿qué ocurrió? ¿Hubo un extravío? Pues no hubo un extravío, hermanos, porque la historia nos lleva a un enfoque tan sólido hacia la familia, pero sí hacia la comunidad. ¿Por qué? Porque ahora en el Nuevo Testamento la familia es la iglesia. Porque ahora la paternidad de Dios es no solamente a los que convivimos en un solo hogar, no solamente a aquellos que compartimos una sangre, sino a aquellos que nos hermana la sangre de Cristo. ¿Qué más unión que esa? Ahora nosotros somos la familia del Señor y vamos a verlo en 3 textos. El primero, excelente, Gálatas 6:10. Léanlo, disfrútenlo. Así que siempre que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente o principalmente a quienes? A los de la familia. ¿A qué estamos llamados, hermanos? Siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Pero principalmente aquí a su hermano. Usted a ver. Ojalá que usted pueda decir, hermano, lo que se te ofrece. Aquí estoy. Cuando necesites algo, sabes que puedes contar conmigo. A eso somos llamados. Ahora somos una familia extendida. Segundo texto. Ustedes ya no son extranjeros, ya no son advenedizos, no son desconocidos, no son extraños, sino conciudadanos del pueblo elegido. Formamos parte de un solo pueblo y luego termina diciendo, y miembros de la familia de Dios. Amén. ¡Qué bendición! Ya no somos apartados, ya no somos cada uno distinguidos por nuestro apellido. El Señor ya no ve eso. Ahora lo que ve el Señor es que estamos unidos en un solo pueblo y miembros todos de su familia. Porque ¿quién es el Padre? Dios. El mismo suyo es mi Padre. Y el mismo trato y la misma sangre y la misma camino de salvación. El mismo nos iguala a todos y nos permite llamarnos como hermanos. Entre nosotros, hijos de Dios. El tercer texto. Hablando en el Apocalipsis, fíjense la imagen. Toda muchedumbre, esa visión de muchos pueblos reunidos alabando al Señor, le dicen, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. De todo linaje, familia, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. No tenemos que ser judíos de raza, no es necesario. Desde nuestra nacionalidad el Señor nos redimió. No tenemos que mostrar nuestro apellido como si lo tenían que hacer los judíos, tenían que mostrar su genealogía y decir, yo soy de la tribu fulana, yo no soy de la tribu, no sé ni de qué tribu soy. Solamente sé que fui redimido por la sangre de Cristo. Amén.
Así que alabamos al Señor porque de todo linaje, lengua, pueblo y nación nos ha hecho parte de su familia. Ahora, hermanos, ¿qué podemos aprender de esto? Bueno, me gustaría que viéramos primero los 3 errores que hemos cometido. El primer error que seguramente hemos cometido es el egoísmo y el individualismo que ha trastocado la unión familiar. Y aquí quiero dejarla para que ustedes la puedan reflexionar un poco más. Algunos detalles que yo voy a decir con miedo a equivocarme, pero con el mejor de mis deseos de que ustedes sigan platicando esto en casa. Los últimos tiempos ha sido un embate muy fuerte que la sociedad ha tenido contra la unión familiar. Sufrimos de esa falta de unión. Vivimos desafortunadamente en un tiempo en el cual el individualismo, el egocentrismo nos domina. Voy a poner algunos ejemplos. Ya no hay la facilidad para decir, vamos a unirnos en matrimonio para hacer familia. Y ya no queremos entrar en compromiso. Mejor, mira, vamos a conocernos un tiempo, vamos a juntarnos para limitar los gastos. Duro el gancho al hígado. No es vamos a unirnos porque quiero hacer mi vida contigo para siempre. Ese es mejor que estemos ahora, o en tu casa o en la mía. Y si ya no estamos bien, pues que te vaya muy bien. Hijos, no, ¿para qué? ¿Para qué nos queremos amarrar con hijos? Mejor no hay que tener hijos. Y muchas veces se ven a los hijos como una dificultad, más que la más grande bendición de Dios. Y la mujer ve al hombre, y lo digo con todo respeto a quien tenga otro tipo de pensamiento, pero lo ve con menos valor por todo lo que escuchamos, por todo lo que nos dicen que la mujer ahora puede ella sola y no necesita del varón. Pero si el Señor viendo al varón dijo, no es bueno que el hombre esté solo, estoy seguro que ve también a la mujer hoy y dice, no es bueno que la mujer esté sola. Porque al principio el Señor nos hizo varón y hembra para que tengamos su imagen y su semejanza. Es hasta que te encuentras en la pareja que puedes entender la grandeza de Dios. Solo algunos, dice el apóstol, tienen el don de permanecer solos, pero son algunos que el Señor se los permite y llegarán a la plenitud viviendo solos. La gran mayoría necesitamos la vida en pareja para poder ejercitar todos estos valores del reino, el amor, el perdón, la compasión, la visión que podemos tener juntos. Pero ahora, hermanos, se ha desvirtuado. Como nunca antes hemos sido atacados pensando que nuestra masculinidad es tóxica cualquiera que ésta se muestre. Pero creo que siempre se requiere de un hombre valiente como lo fue Jesucristo. Y nosotros tenemos que tomar esa posición. Y la mujer tiene que decir, ¿qué más bendición que poder ser guía, dirección de una familia? Porque de mí puede venir vida y hacer familia. No es el mensaje actual. ¿Por qué? Porque eso va a truncar tu vida. Porque primero tienes que hacer todas las cosas que has soñado y que has pensado. Tienes que triunfar tú solo. Individualismo y egoísmo. ¿Creen que esa es palabra de Dios? Yo no lo creo. Yo creo que es el susurro de aquel que nos engaña porque está buscando que nuestra vida no llegue a una verdadera plenitud, que no nos encontremos con esa imagen y semejanza del Señor. Pero solos, hermanos, no vamos a llegar a esa belleza. Segundo error que hemos cometido. Los que hemos pensado en familia y le damos mucho valor a la familia, cometemos el mismo error principal. Egoístamente solamente pensamos en mi familia nuclear, mis hijos, mi esposa. No damos entrada a los demás. Empezamos a formar una barrera para decir, no más nosotros, nuestros planes, nuestros proyectos.
Y ejemplos hay muchos para decir, ni siquiera le permitimos a otro colaborar en la educación de nuestros hijos. Ya le hay al maestro que quiera corregir a mi hijo, ¿no? Vamos unos años atrás, cualquier adulto podía llamarle la atención a un hijo y el padre de ese hijo se lo agradecería. Porque como dice aquel proverbio africano, para criar un niño se necesita toda la tribu. Dios sabe eso. Qué bueno que nuestros hijos no solamente tuvieran una figura paterna, ojalá que tuvieran varias figuras paternas, y el abuelo y los tíos y el amigo del esposo y el hermano mayor. Pero ahora la familia dice, para poder dar todo vamos a tener un solo hijo. Y vámonos a trabajar y dejemos al hijo con otra persona. ¿Cuál figura estamos dando? Nos cerramos para ni siquiera tener este contacto con los más cercanos. Yo no hago vida comunitaria y vemos familias aisladas. Vemos familias que no tienen relación. Vemos iglesias donde llegan familias, escuchan, son testigos de un culto maravilloso y se regresan en su vehículo a su casa, sin tener ni siquiera un contacto con las familias que tienen a un lado, aun cuando éstas comparten su fe. ¿Soy claro en lo que estoy diciendo? Por eso, este tema nos está invitando a decir la paternidad primero del Padre de Jesús. Es la nuestra, pero es la de todos aquí presentes y también de aquellos que están afuera. También es su Padre. Y nosotros tendríamos que dejar el egoísmo para decir, tenemos que llegar a hacer nuestro la voluntad de Dios, que es la comunidad. Y por último, el tercer error que cometemos, hermanos, es estamos repitiendo este mismo error si nos concentramos solo en la familia de la fe. No más aquí con mis hermanos, los que se saben los cantos, que sé yo, los que hablan el mismo lenguaje y citamos textos de la Biblia y nos reunimos en sábado. Qué bien, qué bonito nos llevamos aquí nosotros. Pues qué bueno, hermanos. Qué bueno que dejemos el primer error, el egoísmo, y busquemos hacer vida en familia. Pero qué bueno que podamos ser una familia de familias, que podamos tener una mejor relación entre nosotros. ¿Por qué no lo pone entre sus pendientes? Yo cumplí mi parte con dar el mensaje. Usted cumpla su parte para decir, hace tanto que no visito al hermano. Hace tanto que no le hablo por teléfono a mi hermano. Vamos a hacerlo, hermano. Vamos a tener más cercanía, vamos a tomarnos el cafecito, vamos a platicar de la vida, vamos a reírnos, vamos a darle gracias a Dios de que las bendiciones las derrama. No nos cerremos en nuestra casa. No es la voluntad de Dios. Y por último, hermanos, abramos esa puerta. Tenemos que ir allá. Esa era la misión de Dios. Alcanzar a sus hijos que todavía no escuchan de Él, pero son sus hijos. Nosotros ya estamos aquí. Y el Señor está feliz con eso, pero seguramente si usted es padre y tiene varios hijos, ¿termino la idea o le quedó bastante claro? Cuando la familia no está completa, uno siempre está volteando a ver si la puerta se abre y llega el hijo que todavía no ha llegado a casa. Aquel que está lejos es el que más nos preocupa, el que más llena nuestra mente. Seguramente Dios está pensando en todos sus hijos que están allá y nosotros aquí disfrutando de nuestra comunidad, disfrutando de la comunión, pero egoístas, sin llevar este mensaje a otros para decirle, el Padre de Jesús, que es mi Padre, también es tu Padre. Cerremos este mensaje, hermanos, con esta última parte del enseñanza. Vamos a reflejar la paternidad de Dios. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo ama el Padre? Incondicionalmente. Así amó Jesús. Así nos ama a nosotros. ¿Qué espera que nosotros hagamos, hermanos? Que nosotros amemos profundamente, como lo dice Efesios 3:14, que el amor sea el vínculo perfecto. Que nosotros podamos unirnos verdaderamente en amor con todos, con nuestra familia, con nuestra iglesia, con nuestro barrio, con nuestros compañeros de trabajo. Que el amor sea el vínculo perfecto. Que en esto conozcan los demás que nosotros somos sus discípulos. ¿En qué cosa? En que amamos. En que nos amamos los unos a los otros.
a los amigos y también a los enemigos. Porque el Señor, cuando nosotros éramos enemigos, permitió que Cristo muriera por nosotros. Así que abramos también nuestro corazón a aquellos que quizás no comparten del todo nuestra forma de pensar. Segunda característica que debemos reflejar: guiemos, enseñemos, acompañemos. Nos estamos haciendo, hermanos, muy indolentes. Yo sé algo, pero no, yo ya me lo sé. No se lo voy a decir porque al cabo no va a querer, al cabo no me va a entender. Él es de otra forma de pensar, él es de otra religión, no, ni me va a escuchar. Estamos llamados, hermanos, y Jesús lo dijo cuando se fue y nos dejó la gran comisión: vayan y hagan discípulos a las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas, todo. La gente necesita una guía. ¿De dónde van a obtener los jóvenes de la sociedad una verdadera guía? Del internet, de las series que ven en Netflix. ¿De dónde van a encontrar una guía? De padres que no están en su casa. Más del 50% de los jóvenes nacen en una familia fracturada. No saben lo que es tener una familia unida, pero pueden encontrar en usted una familia que lo ame. Y él va a poder ver el propósito de Dios a través del amor que usted le pueda proveer como familia. ¿De cuántos podemos convertirnos en padres? ¿Cómo podemos extender esta mano de amor para aquel que lo necesita y ser su guía y ser su consejo y ser su luz y estar ahí acompañándole para que tome mejores decisiones y no decir, bueno, pues ni modo, allá él sabrá lo que tiene que hacer? Es que no sabe. Y nosotros tenemos una palabra que le podemos compartir. Tercer característica que podemos tener, hermanos, en este reflejo del amor de Dios: liberemos, confiemos, enviemos. Como iglesias, hermanos, a veces no tenemos esa libertad y queremos tener a todos amarrados. No pienses por ti mismo, no actúes por ti mismo. Yo te voy a decir todo lo que tienes que pensar, todo lo que tienes que hacer, porque si te equivocas, hay de ti. ¿Soy claro en lo que quiero decir, hermanos? A veces somos demasiado duros. Va a venir una persona y ¿sabe qué? Se va a equivocar. ¿Y cuál va a ser su actitud? Si a veces entre nosotros, hermanos, que nos amamos hace años, no tenemos la paciencia para perdonarnos. Vamos a tener esa paciencia cuando otros vengan a esta comunidad. Pidámosle a Dios que tengamos esa liberalidad, porque a lo mejor no ha sido su tiempo. Enseñémosle todo, pero confiemos en que Dios va a hacer la obra. Demos esa libertad, demos ese espacio para que se pueda equivocar. ¿Nos lo permitió el Señor o no? Y si falla, bueno, pues la cuarta característica tiene que estar ahí. ¿Sabe cuándo vamos a demostrar que somos hijos de Dios? Cuando rescatemos como Él, cuando salvemos como Él, cuando la persona falló y sabe que ahí va a estar mi hermano para ayudar. La regué, cometí otro error, me regresé en mis pasos, fallé, pero yo sé que mi hermano me va a hablar. Yo sé que aquel que se convirtió en mi padre espiritual no me va a dejar y va a estar al pendiente de mí y va a estar buscándome y me va a restaurar como Dios nos restaura a nosotros cuando fallamos. Por eso utilicé el texto de Gálatas 6:1. Vosotros, ¿me permiten hacerle una corrección al texto de Pablo? Que se supone que sois, o le quitamos ese supone. Quitémoslo. Nosotros que somos espirituales, ¿qué cosa? Restauren al que se equivoca. Nosotros tenemos la facilidad de llevar un mensaje de esperanza a los demás, entonces no nos limitemos. Creo que no leí Romanos 8, diciendo, si el Hijo nos hace libres, esperemos la obra del Señor para que nos pueda liberar completamente. No somos nosotros, sino es el Señor el que va a traer libertad. Y si en esta libertad alguien falla, nosotros que somos espirituales, no acusemos, no nos vayamos encima de aquel que falla, sino por el contrario,
Busquemos su restauración en Cristo Jesús. Hermanos, el llamado no es solo para nosotros. No cometamos el error en el evangelio que hemos cometido en la sociedad de decir: Dios es mi Padre y Jesús es mi Salvador y el evangelio es mi camino de salvación. No hay eso en la Biblia. La oración modelo, ¿cómo dice? Padre, ¿qué no debió haber enseñado Jesús? Que cuando tú ores digas: Padre mío. ¿Entendemos la intención? Aquella que siempre ha sido la voluntad del Señor, que veamos a Dios como el Padre de la comunidad. Cuando yo digo Padre nuestro, estoy orando por mí, estoy orando por todos los demás. Y cuando decimos que Jesús murió, ¿murió por quién? A veces nos escuchamos decir egoístamente: Cristo murió por mí. Hermano, sí, es cierto, murió por ti, pero la Biblia siempre dice que murió por todo el mundo. Y el evangelio es para ser llevado a todo el mundo, a toda criatura, porque finalmente el Señor es el Padre de todos, quiere ser el Padre de todos, y nosotros tenemos la gracia de saberlo, de tenerlo como Padre, pero también tenemos la responsabilidad de hacer llegar este mensaje a los demás. Dios les bendiga, hermanos.